Doctor Torres, llamó la enfermera en voz alta a través del localizador de voz. La paciente en la habitación 225 está empezando a despertarse, levantando un párpado tras otro y brillando una luz en sus ojos. El doctor le habló en su tono de voz monótono habitual. Señorita Moore, ¿me puede escuchar? Revisó su pulso y su ritmo cardíaco y echó un vistazo al monitor nuevamente. Enfermera, se está despertando. Verifique los contactos en su archivo y llame a todos los que estén listados allí. Dígales que puede llevar de 1 a 5 horas, pero definitivamente se está despertando. Aproximadamente 3 horas más tarde, Laura se despertó, aunque apenas, pero se despertó de todos modos. Bienvenida de nuevo a la vida. No intentes hablar aún, dijo la enfermera mientras le daba líquido claro a través de una pajita. Cuando te sientas lo suficientemente fuerte, podrás sentarte. Pero ten paciencia. Has estado dormida por un tiempo y no te preocupes. Tu familia ya ha sido notificada, así que relájate y deja que tu cuerpo se despierte por completo. Te sentirás mucho mejor en 1 hora o 2, dijo, tomando su pulso una vez más y escribiendo los resultados en la ficha. Movió la cabeza, buscando todos los cables y objetos que aún estaban conectados a ella. Laura podía decir que estaba en algún tipo de hospital, pero no podía recordar cuál. Podía ver y escuchar lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero su cerebro seguía fallando. Levantó las manos y miró todos los tubos que venían hacia ella. No te preocupes. Pronto sacaremos todas estas cosas. Solo queremos observarte un poco más. Tus brazos, piernas y el resto de tus músculos no han sido utilizados en un tiempo, así que llevará tiempo que se acostumbren al movimiento. Sé que tienes 1.000.000 de preguntas, pero ten paciencia. Has pasado por un mal momento y no necesitas ningún sobresalto en este momento. Relájate y en su momento tendrás todas tus preguntas respondidas. La enfermera sonrió una vez más y salió de la habitación. A través de las persianas cerradas, la brillante luz del sol entraba en la habitación. Era de día, pero, ¿qué hora era? Todavía no se estaba recuperando, pero comenzaba a sentirse un poco mejor. Mirando a su alrededor en su habitación, vio algunas revistas, un suéter y otros artículos personales. Justo entonces, Laura notó una foto suya y lo que pensó que era Randy. Era una foto de su hija, Randy. Estaba en la cómoda, demasiado lejos para recogerla, pero al menos podía echarle un buen vistazo. Miró alrededor de la habitación una vez más para ver si había alguna otra foto, pero no había ninguna. Cerró los ojos y respiró hondo. Estoy viva, se dijo a sí misma. Unas 4 horas más tarde, después de haber intentado terminar su primera comida real, una enfermera entró en la habitación. ¿Cómo te sientes? Mejor. Pero la próxima vez, ¿podríamos pedir comida mexicana? Esto sacó una risa de la enfermera. Bueno, si tu apetito ha regresado, supongo que eres lo suficientemente fuerte como para recibir un par de visitantes, dijo, mirando hacia la puerta. Hay una joven que ha estado esperando aquí durante 3 horas. Ha estado corriendo por el pasillo como un gato enjaulado y me ha informado que si no la dejo entrar aquí pronto, necesitaré 3 ordenanzas para contenerla. Así que si estás de acuerdo, la dejaré entrar. Pero... Siempre hay un pero, ¿verdad? Pero si tus signos vitales suben, la echaré. ¿Queda claro? Laura asintió y se levantó aún más en la cama. Tenía razón. Randy entró corriendo por la puerta. Mami. Mami. Gritó con lágrimas en los ojos. Besó el rostro de su madre y la abrazó. Randy comenzó a llorar. Pensé que te habíamos perdido. Cuando dijeron que nunca despertarías, les dije que estaban equivocados y que lucharías. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes dolor? ¿Necesitas algo? Las preguntas llegaron sin parar mientras se secaba los ojos con la manga y se sonaba la nariz. Has perdido un poco de peso, dijo Randy. Pero no te preocupes.
cuando salgas de este lugar y comiences a comer comida real, lo recuperarás en poco tiempo. Mamá, es tan bueno tenerte de vuelta, dijo, dándole otro abrazo. El doctor me dijo que si todo va bien, deberías poder salir de aquí para el final del fin de semana. Dios, te ves genial, mamá. Randy comenzó a calmarse. Poco a poco, se alegraba de ver a su madre despierta por primera vez en 6 meses. Había sido un largo viaje con algunos baches, pero su mamá estaba de vuelta y se aseguraría de que su regreso a casa fuera algo especial. Cuando notó que su madre comenzaba a inquietarse y miraba hacia la puerta varias veces, el rostro de Randy se descoloró un poco. ¿Se acuerda? ¿Y si lo hace, cuánto? Estas eran solo algunas de las preguntas que eventualmente necesitaban respuestas. Y luego estaba lo que Randy había estado llevando en su bolso durante los últimos 2 meses. Su padre se lo había dado y le pidió que hiciera un pequeño recado. Había aceptado, pero ahora que su mamá estaba despierta, no estaba segura de poder hacerlo más. ¿Todos saben que he salido del coma y estoy lista para recibir visitas? Mamá. Llamé a todos en el camino aquí, pero le pedí a la mayoría que te dieran 1 día o 2 para recuperarte. Así no te verás abrumada de inmediato. El médico me dijo que me asegurara de que te mantuvieras tranquila y amenazara con echarme si te molestaba, así que estoy haciendo todo lo posible por no hacerlo. Cuando su madre le lanzó una mirada extraña, adivinó lo que seguiría a continuación. Laura tenía esta expresión distante en su rostro. Parecía estar tratando de recordar algo. Finalmente, le hizo a Randy la pregunta que había estado temiendo desde que entró en su habitación. Por favor, por favor, por favor, que sea algo más, suplicó Randy. Pero no lo fue, mamá. Él no vendrá. Lo llamé en el camino aquí para avisarle que estabas despierta, pero dijo que no vendría. Laura tenía una mirada triste en su rostro, como si lo hubiera esperado pero hubiera esperado una respuesta diferente. Evan dijo que vendrá mañana después del trabajo, y abuelita y abuelito vienen mañana por la noche. Tu hermana Patty está en camino y debería estar aquí en aproximadamente 1 hora. Le pedí que nos diera un poco de tiempo a solas, solo nosotras. 2, antes de que llegara. Mamá, lo siento mucho, dijo Randy, y vio la expresión en el rostro de su madre. Ha sido muy difícil para todos nosotros desde el accidente, pero las cosas han vuelto a la normalidad. ¿Quieres saber qué pasó en el mundo mientras dormías? Elegimos al primer presidente negro. ¿No es maravilloso? La economía todavía está en el sótano, pero está mejorando. Y tu jefe dijo que tu antiguo trabajo está esperándote cuando estés lista para volver. ¿No es genial? Randy trató de evitar el tema temido, pero sabía que no podía escapar de él. Su bolso parecía pesar 1000 libras, y finalmente lo colocó en la mesita de noche. Randy sabía que no debía molestar a su madre, pero estaba llegando a eso, y no por su culpa. Durante la próxima hora, hablaron de todo y de nada. Se miraron el uno al otro, y Randy dijo que alguien había estado aquí con ella la mayor parte del tiempo. Laura preguntó cómo estaban todos y dijo que lamentaba haber sido una carga. Mamá, no fuiste una carga. Y si ese hombre no hubiera pasado el semáforo en rojo, nada de esto habría sucedido. No sé si alguien te ha contado lo que demonios estoy pensando. Por supuesto que no lo sabes. Murió en un accidente. El informe dice que murió por el impacto. Esa declaración puso una expresión triste en el rostro de Laura. Bueno, basta de eso. Estás despierta y estarás como nueva. Me aseguraré de alimentarte bien. Será como los viejos tiempos. Laura miró a su hija y dijo que nunca sería lo mismo. Recordaba cómo llegó aquí. No el accidente, por supuesto, pero cómo sucedió. Recordaba haberle gritado a Ed que frenara. Recordaba haber gritado cuando vio el camión antes de que los golpeara. Después de eso, fue como una pizarra en blanco hasta que se despertó esta mañana.
¿Crees que tu padre hablará conmigo?, preguntó Laura, pero Randy solo negó con la cabeza. Mamá, tal vez más tarde. Las cosas se han desviado desde que llegaste. Todo sigue siendo demasiado nuevo y crudo. Tal vez en una semana o dos papá se acerque, Randy, le dijo. Ambos sabían que eso no iba a suceder. Papá dijo que te diera esto cuando te despertaras. Randy le entregó un sobre blanco sin sellos. No creo que debas mirarlo hasta al menos mañana. La tía Patty estará aquí pronto. Y recuerda, los médicos quieren que te mantengas tranquila. Iré a verte mañana por la mañana. Salúdame a la tía Patty de mi parte. Mientras Randy salía del hospital, notó que su tía Patty entraba en la habitación. ¿Sabe ella? Fue la primera pregunta que salió de la boca de Patty. Todavía no, pero le di una carta de papá. Le dije que no la leyera hasta mañana, pero estoy segura de que la está leyendo ahora mismo. Tal vez debería esperar un poco antes de subir. Déjala tener un poco de tiempo para ella misma. Tía Patty, lo último que necesita en este momento es estar sola. Ha estado sola en su mente durante los últimos 6 meses. Necesita nuestro apoyo ahora y mucho si va a sobrevivir los próximos meses. Probablemente tengas razón. Simplemente no sé cómo voy a enfrentarla después de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Mis padres todavía están enojados conmigo. Tu papá dijo que nunca quiere volver a ver mi cara, e incluso tu hermano aún no me ha perdonado. Tú eres la única que todavía me habla. Tía Patty, aprendí hace muchos meses que juzgar a los demás no es bueno. Solo provoca enojo y odio. He tenido suficiente de ambos. Así que ve a saludar a tu hermana, dile que la amas, y nos vemos luego. Patty subió las escaleras y caminó lentamente por el pasillo. Tenía una actitud alegre y no dijo nada sobre Esteve. Sin embargo, cuando entró en su habitación, lágrimas le caían por las mejillas a Laura. Trató de esconderse detrás de la puerta, pero Laura la vio con ojos llorosos y brazos extendidos. Corrió hacia ella. Durante la media hora siguiente, Laura desahogó su corazón en su hombro, y Patty comenzó a llorar también. Laura estaba exhausta más allá de lo creíble. La enfermera, observando los signos vitales, llamó al médico, y el médico, apartando a Patty, inyectó a Laura algo para calmarla y hacerla dormir. El médico estaba incrédulo cuando Patty le dijo que no iba a irse. Dijo que Laura probablemente dormiría hasta la mañana siguiente para que pudiera sentarse allí. Pero él la advirtió firmemente antes de irse: si se pone nerviosa nuevamente, prohibiré que todos la visiten. No está bien, y lo que más necesita es calma. El médico reprendió a Patty como si estuviera regañando a una de sus enfermeras. Patty le dijo que simplemente se sentaría en la silla al lado de la cama y leería. Antes de irse, él la advirtió nuevamente que no preocupara a Laura. No se dio cuenta de que no era Patty, sino la carta que Laura sostenía en su mano, lo que la había perturbado tanto. Laura volvió a su mundo de ensueño. Se veía tranquila como lo había estado durante los últimos 6 meses, pero esta vez se despertaría a una vida completamente nueva. En el suelo junto a su cama había un montón de papeles. Patty los recogió y los colocó en su regazo. Echó un vistazo a la primera página y se estremeció. No es de extrañar que Laura estuviera tan molesta. Mientras hojeaba algunas páginas, se encontró con una mojada de lágrimas y se dio cuenta de hasta dónde había llegado Laura antes de perder el control. Patty sintió pena por su hermana, pero estaba enojada consigo misma. No se suponía que terminara así, pero sabiendo cómo era Esteve, era la única manera en que podía terminar. Apagó la luz del techo y encendió la pequeña lámpara de la mesita de noche. La iluminación era suficiente para distinguir lo que estaba escrito en las páginas. Afortunadamente, todas estaban engrampadas juntas, así que dio vuelta a la primera página y comenzó a leer. ¡Oh, Dios mío! Fue todo lo que Patty pudo decir mientras leía el primer párrafo.
Capítulo 1. Durante las últimas 3 semanas, había estado observando y escuchando ese monitor de vez en cuando, pero el constante pitido, 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 pitido estaba a punto de desequilibrarme. El hospital me permitió entrar y salir como quisiera, pero estaba empezando a sentirme un poco mareada por la falta de sueño. Pronto me iría a casa, y por una vez traté de dormir bien toda la noche. Después de la cirugía, los médicos estaban muy optimistas. Todos dijeron que la presión en el cerebro había disminuido, pero llevaría tiempo que la hinchazón disminuyera. Esperaban que no fuera demasiado largo, pero no podían decirlo con certeza. ¿Eso significa que ella despertará?, pregunté al médico. Se dio cuenta de que estaba suplicando la respuesta que esperaba. Señor Moore, su esposa está en coma, y aunque no es muy profundo, aún podría ser un día, una semana o 3 meses. No podemos determinar cuándo saldrá de él. Sus lesiones han sido atendidas, pero el cuerpo a veces hace esto por sí mismo para sanarse. La causa probable es una lesión en la cabeza, y solo tenemos que esperar. Solo agradezca que esté viva. Estaba agradecido de que Laura estuviera viva. A diferencia del conductor del automóvil en el que viajaba, él no llevaba puesto el cinturón de seguridad y recibió el impacto principal del accidente. Los paramédicos dijeron que murió casi instantáneamente, y no estaban seguros de las posibilidades de mi esposa hasta que los bomberos la sacaron de lo que quedaba del automóvil. Y aquí me siento preguntándome por qué. Papá. Mi hijo Evan gritó, corriendo a la habitación ese primer día. ¿Cómo está mamá? Randy está en camino, pero me dijo que la llamara tan pronto como supiera algo. Les dije que su madre había estado en cirugía durante 16 horas y su condición era lo mejor que se podía esperar. Costillas rotas, una lesión en la cabeza, un tobillo roto y numerosas fracturas completaron la lista de sus lesiones graves. Les dije que el mayor problema era que había golpeado tanto la parte delantera como la lateral de la cabeza, y el cirujano tuvo que hacer agujeros en su cráneo para aliviar la presión interna. Mira, hijo, no entiendo todo, pero si crees incluso la mitad de lo que me dicen, tu mamá se recuperará por completo. Tomará algo de tiempo, pero estará perfectamente bien. Ojalá pudiera decir lo mismo de mí. Los niños pasaban todos los días a ver cómo estaba ella y rezaban a Dios para que despertara. Yo, por otro lado, me convertí en un visitante regular al hospital durante las primeras 2 semanas, comiendo almuerzos principalmente en la habitación de mi esposa. Pasaba por McDonald's comida china o traía una gran pizza que compartía con el personal de enfermería. Básicamente, solo estaba posponiendo las cosas hasta que ella despertara. ¿Cómo está Laura?, preguntó Kate, mi jefe. Se está recuperando, y los médicos dicen que debería despertar en cualquier día ahora, mentí. Bueno, estaremos rezando por ella, dijo, dándome palmaditas en el hombro. Si necesitas más tiempo de vacaciones, solo dilo. Gracias por la oferta, pero trabajar aquí me mantiene cuerdo y sano. Es el único lugar donde puedo dejar de pensar en todo esto y ser algo normal. Bueno, si surge algo, solo avísame. Le agradecí nuevamente. Todos habían sido demasiado amables conmigo. 5 días después del accidente, estaba en la comisaría de policía obteniendo una copia del informe del accidente. Podría haberlo obtenido antes, pero necesitaba tiempo para reunir mis pensamientos antes de leer lo que había sucedido. El informe policial indicaba que el Lincoln Town Car en el que Laura viajaba iba a alta velocidad por la calle Boylston. El automóvil pasó un semáforo en rojo en la esquina de Boylston y la Quinta Avenida. Un camión de UPS, que tenía luz verde, chocó contra el lado del conductor del Lincoln. Había marcas de frenado en el automóvil, pero el conductor de UPS dijo que cuando vio el automóvil, era demasiado tarde para detenerse. El conductor estimó que los golpeó a una velocidad de aproximadamente 25 a 30. El conductor del Lincoln, el señor Edward Carver, fue declarado muerto en el lugar y su cuerpo fue llevado por el médico forense. Lo pensé por un minuto y no había forma de que pudiera recordar ese nombre.
Busqué su dirección de casa y vi que estaba al otro lado de la ciudad de donde vivíamos. Más tarde esa noche, busqué en línea y descubrí que estaba casado con una mujer llamada Carol y tenían una hija de 8 años. Cuando llegué al hospital después del trabajo, encontré a Randy allí dándole a mi esposa un masaje en el brazo y la pierna. Papá, he leído que el masaje físico, la estimulación a veces puede sacar a una persona de un coma. ¿Por qué no te acuestas del otro lado y trabajas en su otro brazo?, dijo mientras me entregaba el aceite de masaje. Frotamos durante aproximadamente 1 hora antes de detenernos finalmente. Planeo hacer esto un par de veces a la semana hasta que se despierte. También grabé sus canciones favoritas y las puse en su iPod. Compré unos auriculares y le pediré a la enfermera que los encienda todas las noches. Algo debería funcionar, cariño. El médico dijo que llevará tiempo. Su cerebro aún no se ha curado por completo. Solo han pasado 3 semanas desde el accidente. Espero que demandes al padre. El conductor de Ups. Podría haber matado a mamá. Cariño, el conductor del automóvil en el que iba tu mamá pasó un semáforo en rojo. Él fue el culpable. Genial. Y está muerto. ¡Qué idiota! ¿Qué demonios estaba pensando? ¿Ya contactaste a su viuda? Randy, ella acaba de enterrar a su esposo. Por el amor de Dios. Deja a esa pobre mujer y a su hija en paz para que puedan lamentarse. Supongo que tienes razón. Estoy agradecido de que mi mamá todavía esté viva, murmuré en respuesta. Lo único que no mencionaron en el informe policial fue que yo estaba en el auto justo detrás de ellos y vi todo con mis propios ojos. 3 semanas antes, estaba sentado en mi escritorio terminando mi horario de producción para el resto de la semana. Me recosté en mi silla, me estiré y miré el reloj. 11:21, y luego una idea me vino a la mente. ¿Por qué no sorprender a mi esposa para almorzar? Demonios, sería aburrido después del almuerzo. Así que decidí tomarme un par de horas libres y sorprender a mi esposa. Laura trabajaba a unos 25 minutos de distancia de mi oficina y calculé que si salía ahora mismo, podría llegar justo a tiempo para el almuerzo. Pensé en agarrar algo, pero decidí que la agarraría a ella y dejaría que tomara sus propias decisiones sobre dónde comer. Esto va a ser genial, pensé para mí mismo mientras avanzaba en el tráfico antes del almuerzo. En uno de los semáforos, dudé y estuve a punto de llamarla, pero luché contra el impulso. Quería ver la expresión en su rostro cuando entrara. ¿Qué dicen en la televisión? Invaluable. Eran 5 minutos para las 12 cuando doblé la esquina frente a su edificio justo a tiempo para verla subirse a un Lincoln Town Car negro. ¡Maldición! Demasiado tarde, dije, golpeando el volante. Debe tener un almuerzo de negocios con un proveedor. Me recriminé por no llamar y estaba a punto de regresar al trabajo cuando la vi besándolo. No fue un beso grande y apasionado con lengua, más bien fue solo un beso. Ahora tenía otra razón para estar allí. Se fueron y me lancé justo detrás de ellos, mi cerebro haciéndome pregunta tras pregunta para las que no tenía respuestas. Supongo que no soy la persona más compuesta y paciente del mundo, porque en el primer semáforo, salí del auto. Corrí hacia la ventana del conductor y golpeé el vidrio con el dorso de mis nudillos. La mirada desconcertada en el rostro del conductor no fue nada comparada con la expresión de horror que vi en el rostro de Laura. «Abre la maldita puerta», grité a través del vidrio. La luz se puso verde. El auto se movió y rápidamente se metió en la calle. Corrí de regreso a mi auto, y aunque todos me pitaban, no oía nada. Mantuve mis ojos en el Lincoln negro abriéndose paso entre el flujo de autos delante de mí. Debido al lento tráfico del almuerzo, no me llevó más de 2 minutos alcanzarlos. Les hice luces con los faros, tratando de hacerlos detener, y luego él dio un tirón. Me detuve en un semáforo rojo mientras él intentaba pasar velozmente por la intersección. Con intentar siendo la palabra clave,
el camión de UPS se estrelló contra su auto con un estruendoso choque. Lo arrastró por toda la intersección. Vi el primer impacto, pero ambos vehículos desaparecieron inmediatamente de mi vista. Simplemente me quedé allí, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Para cuando salí de mi estupor y salí del auto, escuché sirenas de la policía. Alguien estaba gritando que moviera mi maldito auto. Ya había unas 30 personas reunidas alrededor del auto y el camión dañados. Volví a sentarme y empujé el auto hacia la acera. Mientras me acercaba al auto, estaba más que preocupado por lo que encontraría. Aparté a los curiosos y me acerqué al auto de Laura. Pude ver que estaba inconsciente. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Apenas miré por la ventana, llegaron al lugar 1.000.000 de policías uniformados y personal de ambulancia. Todos, incluyéndome a mí, fuimos apartados mientras los trabajadores de rescate intentaban sacar a los dos del auto. Tuvieron que usar las mandíbulas de la vida para abrir las puertas. Pude ver que el conductor estaba en mal estado y después de unos minutos lo pusieron en una camilla y lo cubrieron con una sábana. Me di cuenta de que se había ido. Trabajaron en Laura durante casi 15 minutos. El paramédico estaba dentro con ella mientras los dos bomberos intentaban abrir la puerta y apartar el tablero de instrumentos de ella. Cuando pidieron que trajeran una camilla, mi corazón latió más rápido. Todavía estaba viva. Me llamo Stephen Moore, dije a uno de los paramédicos. Esta es mi esposa. ¿A qué hospital la llevan? Al hospital del condado. Es el más cercano y necesita atención de emergencia inmediata. ¿Quieres ir con ella en la ambulancia? No, tengo un auto. Los encontraré allí, dije y corrí de regreso a mi auto. Estaban adelante de mí, pero no por mucho. En la sala de emergencias, les dije quién era y proporcioné toda la información necesaria. Luego procedí a llenar un montón de formularios. Dijeron que ella estaba camino a cirugía y me informaron dónde podía esperar. Debo haber pasado las siguientes 2 horas sentado en silencio, sin emociones y aturdido. Una enfermera se me acercó una vez, y la segunda vez le di los formularios que había llenado. ¿Cuánto tiempo estará allí? No puedo darte un marco de tiempo, pero será al menos unas cuantas horas más. Tu esposa ha sufrido muchas lesiones, pero no te preocupes, tenemos a los mejores cirujanos disponibles trabajando en ella en este momento. Sonrió ante mis ojos vidriosos y se dirigió a la siguiente persona. No quería llamar a nuestros hijos hasta que supiera algo definitivo. Así que esperé. Y esperé a que el médico atravesara esas malditas puertas giratorias. Señor Moore, están terminando, me dijo la enfermera que el médico saldría en unos 20 minutos para explicarte cómo está ella. Media hora después, el médico de la bata verde me contó cómo se sentía ella y que debía esperar. Por ahora. Iba a permanecer sedada porque no querían que se moviera. Su cabeza sería asegurada con correas para mantenerla inmóvil. Y luego me habló sobre el hecho de que tendría que tener perforado el cráneo. Señor Moore, no es tan grave como suena. Y su esposa ha pasado por la cirugía bastante bien. Aún no está fuera de peligro, pero todo salió como se esperaba. Bueno, no más en unas 12 a 24 horas. Ve a casa y descansa. No hay nada que puedas hacer aquí. Tenía razón, pero me quedé de todos modos. Evan, soy papá, dije por mi teléfono celular. Mamá tuvo un accidente. Hablé con él mientras se vestía y salía de casa. Dijo que llamaría a Randy y que me encontraría en 20 minutos o menos. Conduce con cuidado. No quiero tener que visitar a 2 personas aquí. Apareció. Randy apareció y los puse al día. Después de 3 tazas de café, los convencí de irse. Les dije que me quedaría hasta que ella saliera de rehabilitación y fuera colocada en una habitación. Los llamaré si algo cambia. Les dije a los 2.
Vayan a casa y descansen. No hay nada que puedan hacer en este momento. Casi tuve que sacarlos físicamente. Cuando el médico me informó al día siguiente que Laura había caído en un coma, pensé, ¿qué más podría salir mal? Sin embargo, para el segundo día, si alguien me decía que entrar en un coma después de tal accidente no era raro, empecé a gritar. Así pasaron los días, día tras día, semana tras semana. Sin ningún cambio. En su condición, estaba mejorando, pero todavía estaba en ese maldito coma. La observé durante horas. Se veía tan tranquila, con una docena de tubos y cables sobresaliendo de muchas partes de su cuerpo. Las cortadas en su rostro y frente casi estaban completamente curadas, pero probablemente necesitaría cirugía plástica para reducir su apariencia. Fui al trabajo, pasé mis tardes en el hospital y solo regresaba a casa para dormir. La vida apesta. Si no fuera por la llamada telefónica que llegó tarde una noche después de regresar del hospital, me habría quedado en la misma rutina. Señor Moore, preguntó la voz femenina al otro lado de la línea con un tono ligeramente vacilante. Sí, soy Stephen Moore. ¿En qué puedo ayudarle?, respondí con mi voz habitualmente cansada. Señor Moore, mi nombre es Carol Carver. Mi esposo era Edward Carver. La detuve en seco. Señora Carver, sé quién es usted y permítame aprovechar este momento para expresarle cuánto lo siento por la pérdida de usted y su hija. Gracias. ¿Puedo preguntarle acerca de su esposa? Aún está en coma, pero el médico dijo que esperan que salga pronto de él y se recupere por completo. Gracias por preguntar, respondí. Señor Moore, necesito hacerle una pregunta delicada. Sé que puedo estar fuera de lugar, pero aún así necesito preguntar, dijo, su voz temblorosa pero volviéndose un poco más fuerte. ¿Por qué estaba su esposa en el automóvil con mi esposo? Hice una pausa por un momento. Esa es la pregunta de $10,000, ¿no es así?, finalmente respondí. Durante la siguiente hora, hablamos, o debería decir, intercambiamos fragmentos de información sobre si estaban teniendo un romance. Ninguno de nosotros tenía idea de que Ed no iba a regresar a la ciudad hasta altas horas de la noche. Cuando me llamaron, les dije que tenían el Edward Carver equivocado. Mi Ed Carver no llegaría en avión hasta las 9:30 de esa noche. Cuando la policía dijo que confirmaron su identidad a partir de su licencia de conducir y tarjetas de crédito. Estaba confundido. Dudaba de mí mismo y pensaba en decirle que yo tenía todo que ver con la muerte de su esposo, pero probablemente me habría colgado. En ese caso, nunca sabría si el romance era real o si él era solo un amigo cercano de trabajo. Carol, ¿qué hacía exactamente su esposo para ganarse la vida? Trabajaba para Canon. Arrendaba fotocopiadoras e impresoras a empresas en el sureste. Lo último que supe fue que estaba terminando su trabajo en Macon, Georgia, y estaría en casa alrededor de las 10:45 de la noche. No me molesté en decirle a su jefe al respecto. Como todavía estoy en el seguro médico de Ed durante los próximos 3 meses, no puedo arriesgarme a perderlo. ¿Revisaste sus correos electrónicos y mensajes de texto en su teléfono? Recogí su computadora portátil y teléfono celular del depósito. Y aunque la compañía de su esposa está listada allí, no había nada inusual. No quiero creer que me estaba engañando, pero ahora solo quiero saberlo con certeza. Carol, ¿por qué no reviso algo por mi cuenta y te llamo en un par de días? Puede que haya algo, pero no puedo decir con certeza en qué medida. Intercambiamos números de teléfono celular y me puse a buscar. Nada. No encontré nada. Si estaban teniendo un romance, no encontré nada. La única vez que no estábamos juntos fuera del trabajo era cuando ella y su hermana salían a cenar o de compras juntas. Demonios, a veces incluso me unía a ellas. Así que sabía que no había nada raro allí. El viernes por la noche, revisé mi dormitorio, cuarto y garaje buscando algo. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo algo fuera de lo común.
Sin correos electrónicos, sin mensajes, sin gastos no informados como habitaciones de hotel o algo así. Gracias a Dios, no estaba llegando a ninguna parte. Incluso llegué tan lejos como para ir a su lugar de trabajo e inspeccionar su escritorio. Mi excusa era que una de las tarjetas de crédito de Laura estaba perdida, y necesitaba encontrarla o reportarla como robada. Como dije, nada. Hablé con Carol e incluso la invité a almorzar para comparar notas. Pero ella decidió que eso sería inapropiado, dadas las circunstancias. Así que simplemente, Carol y yo hablamos por teléfono. Después de unas 6 semanas, ninguno de nosotros pudo encontrar ninguna conexión entre ellos aparte del hecho de que la empresa de Ed tenía un contrato de arrendamiento de una fotocopiadora en el lugar de trabajo de Laura. Probablemente solo estaban almorzando para discutir la renovación del contrato, dije, sin creer del todo lo que le había dicho. Después de todo, había visto el beso. Si hubiera sido un beso en la mejilla como el de 2 amigos, ya se habría desvanecido de mi memoria. Pero no lo fue. Fue en los labios, y no parecía ser el primero que ella le daba. Fue demasiado automático y casual, como si se esperara. «Tú no crees eso más que yo», dijo Carol. «Carol, ninguno de nosotros ha encontrado nada. Nada que los vincule. Esteve, en el fondo sé que había algo aquí. Pero probablemente tengas razón. De todos modos, ¿cuál es el punto de todo esto? Solo desearía poder terminar con esto. Tienes una esposa, y aunque está en coma, todavía está viva. La mía está muerta, enterrada, pero no olvidada. Ahora cuando escucho a alguien decir lo buen esposo y padre que era Ed, me estremezco porque pienso que podría haberme engañado a mis espaldas, y me vuelve loca. Supongo que ahora no importa, pero ¿podrías hacerme un favor? Sí puedo. Sí, cuando tu esposa se despierte, por favor averigua por mí qué estaba pasando realmente. Supongo que no hace ninguna diferencia para mí ahora, excepto que estos pensamientos persistentes me volverán loca. Si él engañó, bueno, pagó un precio muy alto por ello. Pero si no lo hizo, no quiero despreciarlo por el resto de mi vida. ¿Entiendes lo que quiero decir? No te preocupes. Te ayudaré a lidiar con esto, porque también lo necesito yo. Así fue como siguió la vida durante los próximos meses. Iba al trabajo, al hospital y finalmente a casa para dormir. Día tras día, mi rutina era como un reloj que tic-tocaba. Entonces, de la nada, recibí una llamada de Carol. Esteve, el trabajo de Ed envió una caja con objetos personales que me perdí, así como correspondencia que fue directamente a su trabajo. Entre esos elementos había 2 facturas de visa para una cuenta que nunca supe que existía. Las facturas mostraban cargos por una estadía en un hotel Hilton cerca del centro de la ciudad. Por lo que pude ver, alquiló una habitación allí una vez al mes. El único problema es que tenía que estar en la carretera cada uno de esos días. Estaba empezando a olvidar cómo había ocurrido todo esto, pero ahora la nueva información me devolvió a la realidad. Carol, puedes nombrar las últimas 3 o 4 fechas, y trataré de relacionarlas de alguna manera con lo que estábamos haciendo en ese momento. Ella me dio las últimas 4, y le dije que le volvería a llamar. Puedo recordar lo que hice hace 2 semanas, pero la última fecha fue hace casi 18 semanas. Llegué a casa, miré nuestro calendario de cocina y, después de tomar una corona, intenté recordar qué había pasado antes. No tuve éxito, pero encontré donde ella y su hermana habían cenado en la fecha anterior. Luego recordé que Carol había dicho que había revisado la agenda de Ed. Todos en el trabajo de Laura querían saber cómo se sentía, y la única respuesta que podía darles era que estaba estable, pero su condición no había cambiado. Esta vez supe exactamente lo que estaba buscando, y lo encontré en el cajón de su escritorio. Una agenda. La tomé y regresé a mi auto. De camino a casa, comí comida china porque cocinar para uno solo se estaba volviendo insoportable. Tomando nuestro calendario de cocina, la agenda de trabajo de ella y las fechas que me había dado Carol,
comencé a revisarlas. De las 4 fechas, Laura había salido a cenar con su hermana en una fecha y de compras en otra. Las otras 2 fechas no tenía idea, y no encajaban en el patrón de las otras. Llamé a Carol. Tengo buenas y malas noticias. Le dije. En 2 de las fechas que mencionaste, mi esposa estaba con su hermana, y en las otras 2, no lo recuerdo. ¿Estás segura de que realmente estaba saliendo con su hermana ahora? Carol abrió otra lata de gusanos. Supongo que no puedo arriesgar mi vida, pero han estado saliendo por años. Esteve, eso no es lo que estoy pedir, y lo sabes. ¿Mentiría su hermana por ella si estuviera teniendo una aventura? Maldición. ¿Por qué esto no desaparece? Eso es algo de lo que no puedo estar seguro. Conozco bien a su hermana, pero no puedo imaginar si mentiría por ella. Esteve, sé que estoy siendo una molestia, pero estoy tratando de poner fin a mi matrimonio y a la maravillosa vida que una vez tuve. No puedo decirte cómo proceder. Depende de ti. Pero me gustaría mucho saber si fui yo. Llámame si escuchas algo. Deseaba que simplemente se fuera y muriera, pero Carol no iba a permitir que eso sucediera. Sin embargo, el siguiente paso era complicado en el mejor de los casos y podría cambiar mi vida para siempre. Las 3 coronas me habían dado suficiente valentía sin adormecer demasiado mi cerebro. Pensé en hacerlo cara a cara, pero inmediatamente descarté la idea. No quería que la hermana de Laura, Patty, diera la mirada en mis ojos mientras preparaba el anzuelo. Tragué saliva con fuerza cuando escuché su respuesta al teléfono. Me preguntaba si seguiría entero al final de esta conversación. Esteve, ¿hay algo mal? Había olvidado que ella podía ver quién estaba llamando con Laura. No. Sin cambios. Y el médico dijo que podría despertar cualquier día de estos. Por supuesto, me han estado diciendo eso todos los días durante meses. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Esta noche recogí toda la holgura de la línea de pesca y me preparé para cebar el anzuelo. Sé sobre Laura y Ed. Me detuve en esa afirmación y esperé su reacción. ¿Quién es Ed? ¿Y qué pasa con Laura, Esteve? No sé de qué estás hablando, fue su respuesta cautelosa. Creo que sí lo sabes, Patty, porque has sido su coartada todos estos años. ¿Cómo pudiste? Sentí que el anzuelo se hundía profundamente en su carne. Esteve, estás equivocado. Laura nunca haría eso. La detuve. La esposa de Ed tiene recibos del hotel. Y durante cada una de esas citas, mi encantadora esposa cenó o fue de compras contigo. Si no hubiera sido por las cámaras del hotel, ni siquiera me habría creído a mí mismo. Ahora me resulta difícil creer que 2 personas a las que quería tanto me hayan mentido todo este tiempo. Mentí como un bellaco. Pero solo hubo silencio al otro lado. Esteve, fue solo una vez. Tonterías. Sé de al menos 4 ocasiones en las que salió con él por diversión. ¿Qué tan estúpido crees que soy? Retiro eso. Creo que fui bastante estúpido. Como novio supe que mi esposa me estaba engañando todo este tiempo, nunca lo sabré. Supongo que cuando estás enamorado, te haces sordo, mudo, ciego y estúpido. Pero no ahora, Esteve. Iba a romper con él el día del accidente. Tienes que creer que él se volvió demasiado pegajoso y lo que comenzó como una coquetería inocente se pasó de la raya. Tienes que creerme, Patty. Los vi cuando Ed estaba recogiendo a Laura del trabajo esa tarde. La vi subirse a su maldito auto y besarlo como si estuviera saludando a un amante perdido hacía mucho tiempo, por el amor de Dios. Lo seguí hasta que nos detuvimos en un semáforo y luego salí del auto para enfrentarlos. Pero cuando él me vio, aceleró. Estaba allí cuando pasó el semáforo en rojo y fue golpeado por ese maldito camión. Así que no intentes decirme que ella estaba por dejarlo. Lo único que tenía en mente era lo que le iba a hacer.
Una vez que estuvieron en esa habitación, ya estaba gritando. Esteve, lo siento mucho. Laura te ama. Y esto no fue más que una estúpida aventura de la que se arrepiente. Por favor, no hagas nada al respecto hasta que ella te lo explique con sus propias palabras. ¿Quieres decir mentirme, verdad? Tengo que admitir que fuiste buena. Nunca hubiera pensado que mi amada esposa era capaz de engañarme. Y mi cuñada lo hizo posible. Me das asco. El teléfono quedó mudo, junto con mi matrimonio. 20 minutos después, Bob, el esposo de Patty, llamó a Esteve. No sabía nada sobre lo que estaban haciendo los dos. Tienes que creer eso. Si lo hubiera sabido, no habría aguantado lo que Patty hizo. Te pido sinceramente disculpas por lo que te hicieron, y puedo. Te garantizo que no volverá a suceder. Tenía razón en eso. Gracias, Bob. No pensé que supieras. Pero ya no tienes que preocuparte por eso. Esteve, sé que estás realmente enojado en este momento, pero no hagas nada de lo que te arrepientas después. Tómate un par de días para calmarte. Y si necesitas a alguien con quien hablar o tomar algo, estoy siempre a tu disposición. Le agradecí y le dije que no había nada que pudiera hacer en ese momento de todos modos. Laura todavía estaba en coma, pero le dije que le dijera a su esposa que se mantuviera alejada de mí. Tomé 2 cervezas más y me fui a la cama. No dormí, solo miré el techo negro. Alrededor de las 10 de la mañana del jueves, llamé a Carol y la invité a almorzar. Al día siguiente, elegí un lugar con una sala semidesprendida porque sabía que habría muchos gritos e informé al camarero. Ya estaba tomando mi segundo vaso cuando Carol llegó. Ella pidió una bebida. Le dije al camarero que le trajera una y nos dejara solos si no escuchaba disparos. Carol, tenías razón. Ed y mi esposa tenían una especie de aventura. Su hermana la estaba cubriendo. Y creo que cuando Ed estaba en un viaje de negocios, fue fácil para los dos engañarlo. Ese bastardo. ¿Cómo pudo hacerme eso? ¿A nosotros? Bueno, al menos sé qué tipo de persona era realmente. Solo desearía poder enfrentarlo, escupirle en la cara y hacerlo sufrir como él me hizo sufrir a mí. Carol, hay algo que no te he contado todavía. Y quiero que me escuches completamente antes de hablar. No sé una manera fácil de decirlo, así que simplemente te lo diré. La miré una vez más antes de comenzar. Los vi juntos el día del accidente. Iba a sorprender a Laura y llevarla a almorzar. Pero cuando llegué a su lugar de trabajo, ella ya estaba subiendo al auto de tu esposo. A través de la ventana trasera del auto, la vi besándolo, y comencé a seguirlos. Un par de cuadras después, salí del auto para enfrentarlos. Y a partir de ese momento, todo empeoró. Tu esposo me vio y se fue, y mi esposa se volvió loca en el asiento delantero. Me detuve en el semáforo. Ellos siguieron. Vi el camión de UPS chocar contra ellos y vi cómo los bomberos sacaban a tu esposo del auto. Murió instantáneamente. Lo siento mucho. Probablemente indirectamente causé el accidente, pero no fue mi intención. Ella comenzó a gritarme y llorar al mismo tiempo. ¿Por qué no me dijiste esto hace meses? ¿Sabías que estaban engañándonos y no dijiste nada? Carol, todo lo que vi fue un beso, eso es todo. Pero ella aún me atacó, diciendo que yo maté a su esposo y que es mi culpa que ahora sea viuda. Carol, retrocede. No dije ni di permiso a tu esposo para acostarse con mi esposa. Y ciertamente no pisé el acelerador y lo hice pasar por ese maldito semáforo en rojo. Estaba tratando de entender qué demonios estaba pasando. Y si era lo que yo pensaba, terminarlo en el acto. Estaba temblando. Estaba tan enojado. Con Carolina, con Laura, con Ed, con todos y con todo. Pero tu esposa todavía está viva mientras que mi esposo está muerto.
Tú puedes obtener tus respuestas y terminar con esto. ¿Y yo? Solo tendré que preguntarme por qué mi esposo lo hizo. Ella siguió llorando. Me acerqué a la mesa e intenté consolarla. Ella intentó apartarme, pero yo fui persistente. Sé que no quieres escuchar esto, pero de alguna manera, eres afortunada. Ahora puedes seguir adelante con tu vida. Encuentra a alguien más, cásate de nuevo y nunca más te preocupes por verlo. Pero debido a los niños, tendré que ver la cara de una esposa infiel y ser constantemente recordado de lo que una vez tuvimos y perdimos. Podría reconocer la razón, pero, ¿qué cambiaría eso? Mi matrimonio ha terminado, y tendré que lamentarlo tanto como tú. Pedimos y comimos almuerzo, aunque solo porque ya estábamos allí. Dejé de consumir alcohol porque no quería agregar una DUI a mi ya larga lista de problemas. Pasaron unos 15 minutos antes de que volviéramos a hablar. Estábamos conectados de maneras que ninguno de nosotros era posible. Por primera vez, estábamos hablando de algo que no fueran nuestras parejas. Ella me habló de su hija, y yo le hablé de mis 2 hijos. Si no fuera por la verdadera razón de nuestra visita, habría sido un almuerzo muy agradable. Carol describió su matrimonio como bueno pero difícil en ocasiones, ya que Ed a menudo estaba de viaje. Esteve, todos los matrimonios tienen problemas, y el nuestro distaba mucho de ser perfecto. Pero nunca esperé enfrentarme a una sorpresa así. Si tan solo me hubiera dicho que no estaba feliz o satisfecho, sé que podríamos haberlo resuelto de una manera u otra. No puedes resolver tus problemas involucrando a una tercera persona. Lo siento por haberme desahogado contigo. Estoy enojada todo el tiempo. El resentimiento permanece. Pero quiero tanto mirarlo a los ojos, sacudirlo y preguntarle: ¿qué estabas pensando? Sé que se volverá más fácil, pero, ¿qué hago hasta entonces? Supongo que tienes que hacer lo que hice yo. Vivir un día a la vez. Ahora que todo está claro, voy a tener que tomar algunas decisiones difíciles que afectarán no solo a Laura y a mí, sino a muchas otras personas. Y, como tú, quiero saber por qué dejó un matrimonio hermoso por una cama con otra persona. Pero hasta que despierte, nunca lo sabré. Terminamos el almuerzo y nos saltamos el postre. Carol no estaba segura de qué iba a hacer a continuación, pero en lo alto de su lista estaba vender la casa. Dijo que ya no podía permitírsela y que había demasiados recuerdos asociados a ella. Probablemente me mudaré de nuevo a Ohio y viviré con mis padres. Gracias a Dios, el seguro de vida de Ed y su pensión pagaron todas nuestras deudas. Y puedo comenzar mi vida sin nada detrás de mí. He estado trabajando a tiempo parcial y ayer le dije a mi jefe que presentaré mi renuncia al final de la semana. Sé que he dicho esto 1.000.000 de veces antes, pero lo siento por todo esto. Tú y tu hija no se merecen este tipo de dificultades. Ella me agradeció y salimos juntos. ¿Puedes manejar?, le pregunté a Carol. Sí, estoy bien. Gracias por no ocultarme la verdad, aunque no quisiera escucharla. Es mejor saber que seguir pensando que podría haberme equivocado. Me dio un beso en la mejilla. No seas un extraño, y buena suerte con tu esposa, dijo mientras se subía a su coche y se iba. Cuando se trataba de Laura, necesitaba más que suerte. Durante los siguientes 3 días, volvía a casa después del trabajo, y entre la cena y unas cuantas cervezas, empecé a idear un plan. Cuando Randy me llamó el 4.º día para preguntar si todo estaba bien, dije que estaba trabajando en el problema. Para el miércoles por la noche, cuando no aparecí en el hospital, tanto ella como Evan vinieron a buscarme. Entonces, papá, ¿qué está pasando? No has visitado a mamá en casi una semana. Quizás nos estás ocultando algo sobre su estado, preguntó Randy, asustada por lo que iba a contarle su padre. No somos niños, agregó Evan. No iba a hablar de ello todavía, pero pensé que demonios, tarde o temprano iba a salir a la luz de todos modos. Hijos, hay algo que no quería contarles todavía,
pero comencé a explicar mientras Randy comenzaba a llorar. Ella está muriendo, ¿verdad? Por eso no estabas allí. ¿Cuándo te enteraste? ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Calmaos. Vuestra madre no está muriendo. ¿De dónde sacaron todo esto?, pregunté. Bueno, no la has visto en toda la semana, y pensé que cuando me dijiste que estabas trabajando en un problema, tenía que ver con mamá. Hijos, creo que deberían sentarse para escuchar lo que les voy a decir y probablemente necesiten un trago. Ambos declinaron y me dijeron que siguiera. Los miré a ambos a los ojos y comencé. Tu madre ha estado engañándome durante bastante tiempo. Estaba con él cuando tuvo el accidente. Randy quedó horrorizada ante la idea. Eso no puede ser. Mamá nunca te engañaría. Te ama demasiado. Mira, yo también pensaba eso, pero los estaba siguiendo a ella y a su amante en mi coche cuando tuvieron el accidente. Solo me miraron como si estuviera loco. Yo pasé la próxima hora repasando en mi mente todo lo que Carol y yo habíamos descubierto desde el momento en que me detuve detrás de ellos en el trabajo de ella hasta las conversaciones que tuve con Patty. Estaban tan sorprendidos como yo lo había estado hace unas semanas. Papá, debe haber algún error. ¿Conoces a mamá? Ella nunca haría lo que estás sugiriendo. Randy defendió a mamá, esperando que yo estuviera equivocado sobre su culpabilidad. Evan no fue tan amable. Papá, ella puede ser mi madre, pero no puedo justificar lo que hizo contigo y con la tía Patty. Ella es igual de culpable que mamá. Espero no verla antes de tener la oportunidad de calmarme o probablemente estallaré y le diré lo que realmente pienso de ella. Me pregunto si está engañando al tío Bob. Las preguntas ahora llegaban desde todas las direcciones. Chicos, lo único que puedo decirles con certeza es que estoy acabado con su madre. No puedo divorciarme de ella en este momento porque está en mi seguro de salud, pero ya no la considero mi esposa. Voy a preparar los papeles, pero no se los entregaré hasta que, si acaso, salga de su coma. Papá, no hagas nada hasta que hables con mamá. Sé que las cosas parecen mal ahora, pero tal vez haya alguna otra explicación. Randy me rogó. ¿Quieres decir que simplemente alquilaron una habitación en el Hilton para pasar el rato y jugar juegos de mesa? No quería ofender a mi hija, pero vamos, todos sabemos lo que estaba haciendo allí. Le dije que llevaría las cosas con calma. Eso la tranquilizó un poco. Me alegré de que se hubieran ido. No tenía ganas de tener esta conversación, pero me alegró que ahora estuviera todo claro. Lo único que no esperaba era que Evan arremetiera contra los padres de Laura. En el próximo viaje al hospital, notaron que ya no estaba visitando a su hija. Entonces les contó todos los detalles, sin dejar nada de lado. Escuché que estaban en shock. Una de las enfermeras tuvo que pedirles que bajaran la voz. Cuando Evan llamó a Laura puta y su padre se ofendió. Mi hija no es una puta, le gritó su abuelo. Esteve debe haber hecho algo. Abuelo, mi papá no hizo nada a mi mamá. Siempre la trató como una esposa amorosa. ¿Por qué decidió tener un amante? Nadie lo sabe. Pero nunca le perdonaré lo que le hizo a mi padre y a nuestra familia. Supongo que todo se vino abajo a partir de ahí. Patty me envió un correo electrónico tratando de explicar el quién, qué y por qué. Pero después de leerlo, simplemente le respondí que no quería volver a saber de ella y eliminé el correo electrónico. ¿Qué tan estúpida pensaba que era? Así que desde esa noche empecé a construir una nueva vida. No le conté a nadie mis problemas, pero cuando mi jefe empezó a molestarme con preguntas sobre cómo estaba Laura, lo llevé aparte y le conté la versión resumida. Si antes sentía lástima por mí, ahora lo sentía doblemente. Todos a quienes les conté sintieron simpatía por mí, pero lo acepté. Iba a compartir todo. Sin embargo, me di cuenta de que si ella moría, sería mucho más difícil resolver todo.
Así que esperé. Lo único que hice un fin de semana fue escribir una carta a Laura. Puse todos mis sentimientos en ella, incluyendo el resentimiento, y le pedí a mi hija Randy que se la diera a su madre si salía de su coma. Ya había dejado de ir al hospital, y Evan solo iba allí ocasionalmente por insistencia de Randy. Randy pensó que sería mejor si yo le entregaba la carta a Laura. Pero cuando le dije que no quería verla más, finalmente cedió. Poco después de eso, Laura despertó. Capítulo 2. Cuando Laura volvió a quedarse dormida, Patty empezó a leer la carta que Esteve le había escrito. Laura, si estás leyendo esto, significa para mi horror que finalmente saliste de tu coma. No sé cuántas veces desde ese día fatídico deseé que hubieras muerto en ese accidente de coche. La expresión en tu rostro cuando me acerqué a la ventanilla del conductor ese día habla por sí misma. Finalmente te atraparon. Ed realmente era un idiota, ¿verdad? Solo un verdadero imbécil intentaría conducir a través de un cruce de calles transitado a la hora del almuerzo. En caso de que lo que probablemente no sepas es que murió en un choque. Ojalá hubiera tenido tiempo de cambiar su rostro, pero el camión de Ups me ganó. Paddy y yo tuvimos una conversación sincera. Y como puedes imaginar, ya no está en mi lista de favoritos. La esposa de Ed encontró la tarjeta de crédito que usó para cargar tu pequeño nido de amor. Verificando las fechas con tu agenda. Unimos 2 más 2. Patty todavía me estaba mintiendo hasta que le dije que no quería hablar más con ella. Bob llamó de vuelta y se disculpó por su estúpida esposa, pero el daño ya estaba hecho. Debo admitir que eras buena. No esperaba este giro de los acontecimientos. E incluso después de que Carol hiciera la acusación de que ambos nos estaban engañando, le dije que estaba equivocada. Aún ahora, todavía me resulta difícil creerlo. Como pude ser tan ingenuo y ciego todavía me molesta. Supongo que cuando amas a alguien tanto como te amaba a ti, simplemente no piensas en el hecho de que esa persona podría traicionarte. Espero que haya valido la pena. Para que no te tomen desprevenida. Ambos niños ahora saben que Randy ha tomado el lado de que todos cometen errores y básicamente te han perdonado. Pero Evan y tu padre han tenido más de una pelea después de que te llamó puta en su presencia. Tus padres tampoco están emocionados al respecto, pero eventualmente te perdonarán. Evan es un problema diferente por completo. Sé gentil con él porque, al igual que muchos otros, está enojado contigo en este momento y no entiende lo que estabas pensando. En cuanto a mí, ha terminado entre nosotros. Cuando cruzaste el umbral por primera vez con tu nuevo amigo Ed, terminó para nosotros. Patty trató de decirme que era solo una vez hasta que le conté lo que sabía. Como dije, tanto tú como Patty realmente merecen un premio de la Academia por los papeles de esposa amorosa y hermana preocupada. No esperes mi voto. Todavía estás en mi seguro médico hasta que resolvamos los detalles finales. De esa manera, no te verás cargada con miles de dólares en facturas médicas, la casa se venderá y he tirado nuestra cama a la basura. Probablemente te estuviste divirtiendo con tipos en nuestra cama matrimonial. Y una vez que me enteré de eso, no pude traerme a dormir en ella. Podemos dividir todos nuestros activos justo por la mitad. Y todos seguirán teniendo su plan de jubilación 401k. Te insto a que no hagas un escándalo o pelees este divorcio, o te arrastraré por el barro. Todos sabrán lo puta que eres de verdad. Nadie en tu trabajo sabe nada, y tu trabajo estará esperándote cuando te recuperes. En cuanto a mí, nunca quiero volver a ver tu rostro. Nunca quiero hablar contigo ni que me mandes correos electrónicos. Quería saber primero por qué hiciste esto. Tal vez se trataba de mí, o de lo que hice o no hice. Pero luego pensé, ¿qué demonios? Eventualmente me di cuenta de que no importaba por qué. Lo que importaba era que hiciste lo que hiciste. Si querías irte tan mal, me habría sentido molesto, pero te habría dejado ir. Ahora solo quiero que te vayas y desaparezcas de mi vida.
Sé que habrá algunos problemas en los próximos meses, pero te enviaré el nombre de mi abogado cuando encuentre uno para que puedas actuar a través de él en lugar de conmigo. Como dije, he estado esperando a que te despiertes o mueras, lo que ocurra primero, antes de proceder con esto. Así que, en conclusión, espero que vivas una vida miserable. Y cuando te mires en el espejo y veas todas esas malditas cicatrices, sientas el agudo dolor de lo que tiraste. No voy a ir por encima de tu cabeza porque seguro que no lo hiciste tú. Estoy enojado, amargado, y como dije, desearía que hubieras muerto en ese maldito accidente. Ni siquiera estaba firmado. Paddy no parpadeó ni una vez. A lo largo de toda la carta, Esteve había dado en el clavo exactamente. Y aunque sabía los detalles íntimos de la aventura de Laura, nunca los mencionaría a una sola alma. Sentía que si no podías confiar en la sangre, ¿en quién podías confiar? Pero Laura nunca terminó de leer la carta, y Patty no sabía cómo reaccionaría cuando finalmente lo hiciera. Patty estaba preocupada por Laura. Patty también sabía que no había forma de que Esteve la aceptara de vuelta. Al menos todavía tendría un trabajo. Cuando salió del hospital, le dijo a Laura más de una vez que estaba jugando con fuego, pero Laura insistía en que no había forma de que Esteve se enterara. Reconocía completamente que su vida personal se había vuelto aburrida y necesitaba animar las cosas un poco. Sin embargo, resultó que no era picante, sino ácido. Laura dijo que iba a terminar la relación porque Ed se estaba volviendo demasiado exigente y pedía pasar más tiempo juntos. Ya no se conformaba con citas casuales en la cama. Ahora quería cenas fuera y citas nocturnas con ella. El hecho de que hubiera engañado a Esteve se había hecho público, al menos en su familia, y Patty esperaba que sus padres y Evan finalmente recapacitaran y la perdonaran. Después de todo, la familia es la familia, después de todo. Capítulo 13. Cuando Laura se despertó, estaba segura de que había soñado todo. Era uno de esos sueños locos que inducen las drogas. Durante las últimas 36 horas, había estado entre el sueño y la vigilia cuando notó a Patty dormida en la silla al lado de su cama. Se sintió aliviada al ver a la persona con la que había compartido tanto de su vida. Laura tocó el hombro de Patty y la vio saltar, luego la miró. ¿Cómo te sientes?, preguntó Patty. Mucho mejor. ¿Has estado aquí toda la noche? Sí. Me quedé dormida un poco después de las 10 de la noche. Olvídate de mí. ¿Cómo estás tú? Necesitaba ese sueño. He tenido los sueños más locos. Afortunadamente, solo eran pesadillas. Luego vio la carta en el regazo de Patty. Oh, mierda. No fue un sueño, dijo, volviendo a llorar. Laura, mírame, le dijo Patty tranquilamente. Si no te calmas, te volverán a llevar al quirófano. ¿Entiendes? Laura asintió. Tienes que darte cuenta de que Esteve lo sabe todo. Incluso si fuiste cuidadosa, dejaste un rastro de papel. Y ahora todos saben que él no te quiere de vuelta, y esperó hasta que te despertaras para divorciarte. Paddy, puede haber una oportunidad. Si puedo hablar con él, puedo hacerle ver que esto fue solo un asunto tonto y solo diversión. Tal vez. Demonios, dame otra oportunidad. ¿Hablarás con él? Laura. Soy una de las últimas personas con las que quiere hablar. ¿Recuerdas? Me usaste como coartada. Demonios, me llevó semanas hacer que mi esposo me perdonara. Cuando se enteró de lo que había hecho, Bob pensó que también le estaba mintiendo. No, el único con el que tienes una oportunidad es Randy. Ella nos ha perdonado a ambos y mantiene a Esteve informado sobre tu progreso. Esteve puede estar escuchándola a ella, pero sinceramente lo dudo. Te dije lo que pasaría si se enteraba. Lo sé, lo sé. Pero al principio fue tan travieso, y luego simplemente se convirtió en entretenimiento cuando Ed estaba en la ciudad. Tener a alguien que me persiguiera activamente me hizo sentir joven de nuevo.
Solo que esta vez iba a seguir adelante si me lo pedía. Sé que fue estúpido y dejé que las cosas se salieran de control, pero nunca pensé que me atraparían. Patty. Nunca sentí ningún amor por Ed, y nunca amé menos a Esteve. Laura, ahí está el problema. ¿No pensaste que estaba bien? Durante los próximos 2 días, a Laura la sometieron a exámenes, exámenes y exámenes. Todo estaba normal o lo suficientemente normal como para que le dieran el alta. Necesitaría una cirugía adicional en su brazo derecho y en su pierna izquierda inferior para eliminar pequeños fragmentos de hueso, pero eso podía hacerse en cualquier momento en el futuro. Randy ha estado a su lado en cada paso del camino y ha preparado una habitación en su apartamento para su madre. Saqué casi toda tu ropa de la casa, y papá dejó tu auto en mi casa hace un par de días. Pagó el seguro por el resto del año. Papá se va de la ciudad en una semana más o menos, y dijo que podrías entrar en la casa y llevar lo que quisieras. Dijo que quiere ponerla en venta tan pronto como todo esté limpio. Tengo un montón de tarjetas para ti en casa, probablemente de todos los que conoces. Después de una semana más o menos, le dije a todos que no más flores. Tu habitación empezaba a parecer una tienda de flores. Te pasaré a buscar mañana por la mañana en la camioneta de Evan. Será más fácil para ti entrar y salir que en mi pequeño coche. Descansa hoy. Mañana tenemos un día grande. Con esas palabras, Randy se marchó, al menos por el momento. Laura pasó la última noche en el hospital lamentando lo que había hecho e intentando pensar en una manera de recuperar a Esteve si fuera posible. O al menos hacer que hablara con ella. Tal vez después de una buena noche de sueño, encontraría la manera de hacerlo. Después de 3 semanas en casa de Randy, les permitieron regresar a la casa. Esteve y algunos amigos se habían ido de la ciudad. Laura y Randy tuvieron todo el sábado y domingo para mirar alrededor. La casa estaba hecha un desastre. Lo que llamó su atención fueron partículas de ceniza y vidrio roto en la chimenea de la sala de estar. Fotos. Estaban todas las fotos de todo su matrimonio. La mayoría de ellas se habían convertido en ceniza carbonizada, pero unas pocas aún permanecían a un lado. Parecía que Esteve las había arrojado allí, encendido un fósforo y se había ido. Algo así como lo que Laura había hecho con su matrimonio, pensó. Habían desaparecido las fotos de la boda, las imágenes tomadas en viajes familiares e incluso 2 retratos familiares. ¿Cómo podía papá hacer eso si no las necesitaba? Las habría tomado. Y ahora no teníamos nada de todas las vacaciones y viajes. Randy miró con anhelo los restos carbonizados en la chimenea. Randy, creo que esa era la idea, dijo Laura mientras se sentaba en el hogar y sacaba lo que quedaba. Aparte de los muebles. No quedaba mucho más. Llenaron 3 grandes bolsas de basura con cosas, y mientras Randy las cargaba en el coche, Laura echó un último vistazo alrededor. 24 años juntos, y todo lo que quedaba eran ropa, algunos recuerdos y 2 maravillosos hijos, uno de los cuales todavía no hablaba realmente con ella. Lo último que Laura había llevado consigo fue el lagarto ondulante que Esteve le había regalado para su primera Navidad. El dinero estaba ajustado, y habían acordado no intercambiar regalos. Pero Laura supuso que él la había visto mirándolo en la tienda y de alguna manera había encontrado el dinero. Era lo primero que sacaban durante las fiestas y lo último que guardaban. Incluso se sorprendió de que él no lo hubiera quemado también. Una cosa tan antigua debería haber ardido como una cerilla. Apartando otra lágrima, cerró de golpe la puerta y salió de su antigua vida y se subió al coche de Randy que la esperaba. Durante los siguientes 4 meses, Esteve y Laura compartieron sus vidas. Dinero, acciones, pensiones. Todo se fue al garete. Él fue mucho más justo de lo que ella hubiera sido si las condiciones se hubieran invertido. Cuando se vendió la casa, dividieron las ganancias, y él presentó los papeles en la corte. Ahora vivían 100% separados, así que no había nada de qué discutir.
Laura luchó por verlo antes de que la decisión fuera final, pero Randy dijo que no le importaba. Compró un apartamento de 2 dormitorios cerca del centro y vivió sin ella. Evan finalmente se recuperó, pero nunca fueron tan cercanos como lo habían sido antes del accidente. Un año después del divorcio, Randy y su novio se comprometieron, y Laura encontró un pequeño apartamento de un dormitorio en una parte histórica de la ciudad. Había vuelto a trabajar, y aunque no tenía problemas graves de dinero, la boda costaría más de lo que Laura podría pagar por su cuenta. Tuvieron cena el domingo. Evan, su esposa Kate, Randy, su prometido, Dan, y Laura estaban discutiendo sobre la boda y revisando numerosas listas de documentos. Aquí, dijo Evan, empujando un sobre hacia Randy y su madre. Papá quería que te lo diera, dijo que debería hacer la vida un poco más fácil. Randy abrió el sobre y sacó un cheque. Era un cheque por 20,000 pesos. Venía acompañado de una nota corta. Mi niña merece la boda de sus sueños. Durante los últimos 15 meses, Randy y Steve apenas habían hablado. Habían discutido más de una vez, y el padre le había dicho que si su madre iba a asistir a la boda, él no lo haría. Eso fue hace 3 meses, y no habían hablado desde entonces. Randy miró el cheque en su mano y se volvió hacia su madre. Tal vez esto signifique que él cambió de opinión y decidió venir. Evan no parecía tan optimista como Randy y Laura. Mamá, aún así, sigo pensando que deberíamos limitarnos a lo básico. No tiene sentido endeudarse por una boda y una recepción que solo unos pocos recordarán en 5 años. Randy llamó para agradecerle a su padre, pero él no contestó. Dejó un mensaje agradeciéndole por su generosidad. El mensaje también informaba que su madre asistiría a la boda de su hija. Randy le dijo a su madre que él nunca respondió después de que ella dejara el primer mensaje sin respuesta. Los correos electrónicos y llamadas posteriores tampoco obtuvieron respuesta. Aparentemente, ella había recibido una respuesta, pero de todas formas le envió una invitación. Evan no pudo o no quiso decirle a su madre y a su hermana si Steve iba a venir o no. Si no venía, él iba a llevar a su hermana al altar y casarla. Y ese era el plan. La noche del ensayo, Randy estaba feliz y triste al mismo tiempo. No esperaba que su padre viniera, pero sabiendo cómo era él, no había muchas posibilidades. Dile que no estaré allí, Laura le dijo a su hija. He tenido el placer de planear tu boda. Y hasta he visto cómo va a ocurrir todo. Él es tu padre. Se ha ganado el derecho de casarte. Soy la razón por la que no viene, y nunca me perdonaría si arruino el día más importante de tu vida, le dijo a su hija. He llegado hasta aquí sin él, y unos pasos más no cambiarán nada. Desde el primer día, no tuve intención de asistir a la boda de Randy, especialmente sabiendo que Laura estaría allí. Había convertido nuestro matrimonio en objeto de burlas, y la odiaba con cada fibra de mi ser. No sé cuántas noches pasé despierto rezando para que le sucediera algo malo o para que tuviera una recaída por el accidente. Incluso solo mencionar su nombre me enfurecía. Dios odiaba a esa mujer. Me llevó 6 meses de terapia y consejería de control del enojo para tener algún tipo de control sobre mis emociones cuando se trataba de Laura. Esperaba que después de arruinar nuestra feliz familia, ella se saltara la boda y la ceremonia. Pero como Randy la había perdonado a ella y a su maldita hermana, pensaba que todos deberíamos hacer lo mismo. No yo. Randy trabajó en mí durante meses, y cuando no pudo hacerlo funcionar, Evan lo intentó. Cuando escuché que el dinero empezaba a escasear, saqué un par de bonos y le envié suficiente dinero para hacer que el día fuera memorable. Cuando Evan dijo que iba a llevarla al altar y entregarla en matrimonio, sentí un vacío en el estómago. Maldita sea. ¿Cuándo terminaría esto? 2 días después. Y el día antes de la boda. Me di cuenta de que nunca terminaría. No hasta que ella y yo estuviéramos muertos.
Por el resto de nuestras vidas, tendría que lidiar con ella por el bien de los niños. ¿Seguía odiándola? Apasionadamente. Pero al menos ahora podía controlarlo. No le dije a nadie que iba a venir. Me aseguré de que mi smoking estuviera impecable. Y con mi nuevo corte de cabello, me veía bien. Mejor de lo que había estado en los últimos 6 meses. Estacioné el auto y me dirigí hacia la parte trasera de la iglesia donde Evan me estaba esperando. Jesús, papá, lo hiciste. Voy a ir a decirle a Randy. No vas a hacer nada así. Quiero que sea mi sorpresa y mi regalo previo a la boda para ella. Sabes que mamá está aquí, ¿verdad? Soy consciente de eso. ¿Por qué no vas y te sientas junto a ella y yo me uno después de entregar a mi niña? Me dio un gran abrazo y me dijo que estaba contento de que estuviera allí. Randy lucía hermosa y solo con mirarla, mi corazón se hundió. Pasaron 1 o 2 minutos antes de que me notara. Mientras buscaba a su hermano. Papá. Gritó y se lanzó a mis brazos extendidos, besándome. ¿De verdad crees que me perdería mi propia boda de su hija? ¿Qué tipo de padre sería yo? Todo estaba bien para ella ahora. Mientras la música comenzaba, esperamos nuestro turno mientras las damas de honor y las niñas de las flores hacían su trabajo. ¿Estás listo para esto, papá? He estado listo para esto durante mucho tiempo. Bueno, entonces, comencemos el próximo capítulo en tu vida. Tomando su mano en la mía, caminamos orgullosos por el pasillo. Ninguno de los invitados tenía idea de que no iba a asistir, pero las personas en las filas del frente se sorprendieron por mi presencia, incluido el novio. Sin embargo, todos sonreían mientras caminábamos por el pasillo. Entregué la mano de mi hija a Adán, le susurré algo al oído, sonreí y me senté junto a mi hijo en la primera fila. Laura me miró, sonrió, murmuró un agradecimiento y volvió a mirar a los dos. 20 minutos después, todo había terminado. Fueron presentados como el señor y la señora Dan y Randy Cooper y caminaron por el pasillo convirtiéndose en marido y mujer. Nos dirigimos a la línea de registro. Saludé a nuestros invitados y les agradecí por venir. De vez en cuando, noté a Laura mirando en mi dirección. Cuando nuestras miradas se encontraron, rápidamente apartó la vista. La recepción transcurrió sin contratiempos. La comida estaba buena, la orquesta un poco alta para mi gusto, pero bailé 2 veces con mi hija e incluso una vez con su nueva suegra. Ella dijo que estaba contenta de que finalmente hubiera sacado la cabeza de mi trasero. Sus palabras, no las mías. Eran alrededor de las 11 cuando Laura se acercó a mí y se puso detrás de mí. Estaba viendo a la gente bailar y probablemente disfrutando de un recuerdo cuando escuché su voz detrás de mí. Gracias por venir. Hizo una gran diferencia para Randy. Pensé que le debía una deuda de gratitud, especialmente por el mal rato que le había dado en los últimos 2 años. Además, me encantan las fiestas, especialmente cuando yo las pago. Solo para que sepas, nunca fuiste tú. Todo fue por mí. Has sido todo lo que podría haber pedido. Solo lamento haberme dado cuenta demasiado tarde. Todo está en el pasado. No podemos volver atrás y deshacer lo que ya se ha hecho. Así que sigo adelante. Y ya no te odio. Mentí mucho al decir eso, pero lo hice para ser amable. ¿Por qué no almorzamos alguna vez y hablamos? Nunca me diste la oportunidad de explicarlo todo. Me costó mucho no arrancarle la maldita cabeza y escupir en su cuello. ¿Qué pensaba ella? ¿Íbamos a ser amigos ahora? Tal vez, pero no por mucho tiempo. Además, estoy saliendo con alguien, y no creo que sea apropiado. Mentira número 2, me dije a mí mismo. Con esas palabras, fui en busca de Evan. Le agradecí a Evan por ayudar a mi hermana, besé a su esposa y le dije que no lo dejara beber demasiado. Ella sonrió y dijo que tenían una habitación de hotel reservada.
Localicé a Randy y a Dan y les dije que me iba. Papá, te quiero mucho. Te vi hablando con mamá. Me alegro de que finalmente se hayan reconciliado. Sonreí con los dientes apretados y le deseé una luna de miel divertida y tranquila. Luego les deslicé 10 billetes de $100, un poco de dinero extra para gastar. Les dije. 2 minutos después, ya estaba saliendo por la puerta y dirigiéndome a mi coche. Me alegré de haber decidido ir, especialmente después de enfrentarme a mi ex esposa y actuar como un verdadero adulto. Había recorrido un largo camino, y hoy había cerrado verdaderamente el último capítulo de mi matrimonio. Por primera vez, me sentía en paz conmigo mismo. Epílogo. En la limusina camino al aeropuerto, una jubilosa Randy intercambiaba saliva y lenguas con su nuevo esposo. Todavía estaba celebrando lo bien que había salido todo, especialmente con sus padres. Se sentía orgullosa de saber que había jugado un gran papel para reunirlos en la misma habitación. Fue realmente genial, ¿verdad? Le preguntó Dan, besándola profundamente, mirándola a los ojos. Por cierto, ¿qué te susurró mi padre en el altar cuando me entregó a ti? Le preguntó Dan, sorbiendo su copa de champán. Dan puso esta expresión en su rostro. Dijo que si alguna vez te lastimaba, me perseguiría como a un perro. Bueno, supongo que mejor sería atender sus deseos. Supongo que mi padre nunca olvida nada, aconsejó un Randy muy sabio. El fin, gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.